Quiero agradecer en primer lugar al doctor José Antonio Neira Flores por la gentil invitación a participar de este evento que nos congrega en esta tarde y poder compartir un poco nuestras ideas con ustedes, que de la mano van muy relacionadas con la labor que realizamos dentro de la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mi persona y mis compañeros. Y bueno, agradezco también la presencia de todos ustedes. Demuestra mucho el interés que tienen por los temas que vamos a tratar. Y bien, quiero empezar haciendo una pequeña reflexión, un pequeño marco antes de abordar el tema que me corresponde, que es vigilancia electrónica personal. Un poco atendiendo al panorama que ya mi compañero Marcos, que me precedió, nos ha planteado, ¿no? Hemos podido ver estadísticas que de primera nos evidencian la situación crítica de nuestra realidad penitenciaria. Es evidente que las tasas de hacinamiento año tras año no hacen más que crecer. Y tal como lo mencionó mi compañero también, es momento, corresponde ya tomar medidas, tomar acciones frente a esta situación. Desde la política criminal, evidentemente, todo fenómeno social debe ser analizado, debe ser evaluado a fin de que se le pueda dar una medida idónea, necesaria, pertinente para afrontar dicho fenómeno. Evidentemente, una política criminal que se precie de ser preventiva, tal como se mencionó incluso a nivel del Estado, venimos adoptando políticas como la política patrimonial, la política de trata de personas. Desde la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria y la CONAPOC hacemos nuestros máximos esfuerzos por articular a las instituciones del Estado, gobiernos regionales, gobiernos locales, a fin de generar lineamientos que busquen precisamente prevenir a la ciudadanía, a la sociedad, frente a estos fenómenos sociales. Sin embargo, cuando ya avanzamos en un estado, al estado actual de la realidad penitenciaria y analizamos este fenómeno, pues evidentemente ante esta situación el Estado tiene que adoptar medidas concretas, medidas necesarias que eviten pues que el hacinamiento siga siendo un índice que se acreciente año tras año. Frente a ello, nosotros en esta tarde venimos a impulsar un poco lo que son las penas alternativas a la pena privativa de libertad y de manera general otras medidas que permitan deshacinar o que permitan o que tengan como efecto inmediato el deshacinamiento de las cárceles. Una de ellas, la vigilancia electrónica personal. Apostamos sí por el impulso de las medidas de penas alternativas al proceso y de otras medidas, como lo es en este caso la vigilancia electrónica personal. Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar de esta institución, algunos no, tal vez para algunos es ya conocida, quienes seguramente han revisado en su oportunidad el artículo 29A del Código Penal, o el 283 o el 287 del Código Procesal Penal, deben haber advertido que se aprecia una figura, una institución, que se llama precisamente vigilancia electrónica personal, pero seguramente no se nos ha puesto, no nos hemos puesto a analizar a mayor detalle en qué consiste, o cuáles son sus características, cuál es su naturaleza, su fundamento, sus presupuestos de aplicación. De todo ello vamos a conversar a continuación. Por favor, Kenia, la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de vigilancia electrónica personal, bueno, la imagen está un poquito distorsionada, precisamente hablamos de los mecanismos de vigilancia electrónica personal. No hacen más que hacer referencia a lo que comúnmente se puede llamar los grilletes, o como se llama en Colombia, las manillas, los brazaletes electrónicos en otros países. Efectivamente, es la tecnología al servicio de, en este caso, el derecho penal, podríamos decirlo así. Efectivamente, tal como lo pueden apreciar en las imágenes, son una especie de dispositivos que se adhieren al cuerpo de una persona y que son monitoreados desde un centro especial que cuenta con un mecanismo, con un dispositivo que tiene un chip, un GPS, tal como lo tienen algunos vehículos, algunos celulares, desde cual son rastreados, ¿no? Bien, pasa por favor, Kenia. Bien. ¿Qué instrumentos normativos nos han servido de base para el desarrollo de la vigilancia electrónica personal? La vigilancia electrónica personal es una medida
que se encuentra ya regulada desde el año 2010 en nuestro país. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se aplica, no? Evidentemente porque aún no ha entrado en vigencia. Entrará en vigencia probablemente en unos meses más, ya este año. Estamos a puertas probablemente de dar inicio a la implementación de la vigilancia electrónica personal este año. Y urge, considero yo, capacitar a nuestros operadores de la Administración de Justicia en pro de la correcta implementación de este mecanismo. Evidentemente, la ley 29.499 es la ley por la cual se crea o se implementa la vigilancia electrónica personal. Seguidamente tenemos dos decretos supremos. El Decreto Supremo 3/2010, que efectivamente reglamenta la ley 29.499. El año 2015 también se modificó este reglamento con el Decreto Supremo 002/2015. Se modificaron ciertos aspectos, se regularon otros tantos, se incorporaron otros tantos. Y el Decreto Legislativo 1229 del año pasado, expedido en el marco de la delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo para regular en materia de seguridad ciudadana y otros. Este decreto tiene por nombre el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria. En una de las disposiciones complementarias finales de este decreto se modifica la ley 29.499, ya vamos a ver en qué se ha modificado, y bueno, se añaden también algunos supuestos a esta ley. Tenemos dos instrumentos más, tenemos dos protocolos, un protocolo de aplicación de los mecanismos de vigilancia electrónica personal y otro que es el protocolo de ejecución de la vigilancia electrónica personal. Vamos a analizar un poco cada uno de estos instrumentos. Estos dos últimos están resaltados en rojo porque más que normativos son instrumentos operativos de gestión que van a permitir a los operadores orientarse en la aplicación de cada uno de los supuestos en los que se puede efectivamente aplicar la vigilancia electrónica personal. Sigue, por favor, Kenny. Bien. Efectivamente, la ley que establece la vigilancia electrónica personal regulaba ciertos aspectos, ¿no? Entre ellos, obviamente, planteaba un concepto de vigilancia electrónica, la naturaleza voluntaria de su imposición, bueno, de su aplicación, los supuestos de procedencia de la vigilancia electrónica personal, la incorporación del artículo 29A del Código Penal bajo la denominación cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica. Este es un punto cuestionable, seguramente muchos de ustedes en algún momento, si han tenido oportunidad de revisar esta norma o algún comentario respecto de la vigilancia electrónica personal, se deben haber cuestionado, ¿es una pena la vigilancia electrónica personal? ¿Cuál es la naturaleza de esta institución? ¿Por qué la llama pena el artículo 29A del Código Penal? Vamos a analizarlo también más adelante. Otro aspecto que se regula en la ley 29.499 es la modificación al artículo 52 del Código Penal, conversión de la pena privativa de libertad. La modificación del artículo 135-143 del Código Procesal Penal con el Decreto Legislativo 638, ese es el llamado antiguo Código Procesal Penal, Código Procesal del 40. Ahí se incorpora la vigilancia electrónica personal en lo que refiere al mandato de detención y al mandato de comparecencia. Además, se regula la modificación de los artículos 50, 52, 55 y 56 del Código de Ejecución Penal. Se regula también el cumplimiento de reglas de conducta y finalmente la vigencia. ¿Por qué he tratado de esquematizar qué es lo que se ha contemplado en la ley 29.499? Porque como vamos a ver más adelante, y bueno, ya es evidente de antemano cuando hablo de la conversión del mandato de detención y del mandato de comparecencia, que son figuras que ya no están vigentes, ¿no? En la actualidad. El mandato de detención ya no se encuentra, digamos, vigente porque la prisión preventiva es lo que ahora se está aplicando en lugar del mandato de detención. Y bueno, entonces eso ha motivado que efectivamente los reglamentos posteriores y la norma modificatoria ya no haga más alusión a lo que es el mandato de detención y el mandato de comparecencia, ¿no? Eso lo vamos a ver también más adelante. Bien, Kenia, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es la vigilancia electrónica personal? Partiendo del concepto que nos propone la misma ley, la ley 29.499 del año 2010, la vigilancia electrónica personal es un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito, tanto de procesados como de condenados, dentro de un radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de referencia el domicilio o lugar que señalen estos.
tanto el procesado como el condenado, el cual deberá estar ubicado dentro de la jurisdicción de un distrito judicial en el que la ley 29.499 se encuentre vigente y que además debe contar con las condiciones técnicas que hagan posible la óptima aplicación del mecanismo. Este es el concepto que nos propone la ley 29.499. Es el concepto que asumimos, efectivamente, se trata de un mecanismo de control. Un mecanismo de control. Seguimos, por favor. Dentro de los supuestos de procedencia, esto también lo contemplaba la ley 29.499, con una salvedad. Se procede para dos supuestos. Para procesados, cuando la imputación se refiere a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a 8 años. Y para el caso de condenados que tengan impuesta una sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no mayor a 8 años. La ley 29.499 planteaba el límite, en el marco punitivo, la pena no debería sobrepasar los 6 años. Cuando se implementó, cuando se publicó el decreto legislativo 1229 del año pasado, se modificó precisamente esos supuestos de procedencia, ampliando el marco punitivo a 8 años. Esto es que obviamente pues todo delito que tenga una pena mayor a no menor de 8 años es pasible de ser aplicable la vigilancia electrónica y ya no hasta 6 años como era en el año 2010. Seguimos, por favor, Kenia. Bien, aquí tenemos un esquema, un cuadro. Estos son datos estadísticos que manejamos en la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. Nosotros nos valemos del Observatorio de Política Criminal, implementado recientemente en julio de este año, si no me equivoco, julio de este año puede ser. Y efectivamente nosotros tenemos que basarnos en datos concretos, ¿no?, para plantear las políticas que trabajamos. Siendo así, tenemos, por ejemplo, es un estimado a marzo del 2016, la cantidad de procesados y condenados por con penas menores a 8 años llega a ser de 17.643. Solo de 4 a 8 años tenemos como condenados y procesados 17.643 internos. De 1 a 4 años tenemos 3.912 a marzo de este año. Y menores a 1 año, 735 internos. No es una cantidad despreciable, es una cantidad en realidad considerable de internos que están actualmente en los establecimientos penitenciarios en el país por penas menores a 8 años. Por penas menores a 1 año incluso y menores a 4 años. Aquí podríamos hacer un alto y de repente cuestionarnos, ¿es necesario tener internos con penas menores a 1 año? 735 internos con penas menores a 1 año en los establecimientos penitenciarios del país. Personas que están ocupando un lugar en el espacio, que de pronto son reos primarios, como ven del cuadro, en realidad primarios 73%, de 26.255 internos, 73% son reos primarios, ¿no? Entonces, es aquí un primer punto crítico, un primer punto de quiebre que podríamos analizar y cuestionar para plantear la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión, tanto para procesados como para condenados. La cantidad de procesados es bastante considerable, 12.968 internos procesados con penas menores a 8 años. Bien, pasamos por favor, Tim. Supuestos de improcedencia. Esto fue implementado con el decreto legislativo 1229, la ley de 29.499 no contemplaba supuestos de improcedencia, el decreto legislativo los ha considerado, son 2 supuestos de improcedencia. En principio no procede para aquel procesado o condenado que haya sido anteriormente sujeto de sentencia condenatoria firme por comisión de delito doloso reincidentes. No pueden acceder tampoco a la vigilancia electrónica personal los condenados a penas privativas de libertad no mayores a 8 años que estén bajo las siguientes modalidades delictivas. Condenados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud bajo las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 121A y 121B del Código Penal, lesiones graves. Los condenados por delitos de crimen organizado conforme a los alcances de la ley número 30.077, crimen organizado. Los condenados por delitos contra la indemnidad y libertad sexual bajo las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 171, 172, 173, 73A, 74, 76, 176A y 177, lo que es violación sexual. Y los agentes que tengan la condición de reincidentes o habituales, de manera general. Bien.
Para todas estas personas no procede la vigilancia electrónica, es decir, que no para todo condenado o procesado a pena privativa de libertad menor a 8 años procede la vigilancia electrónica. La norma ha planteado ciertos supuestos de excepción. Y aquí otro punto que podríamos cuestionar. ¿Deberíamos añadir algún otro supuesto de improcedencia? En otros países, por ejemplo, se habla, incluso en la propuesta, en el anteproyecto de la ley de vigilancia, se planteó la necesidad de que se incluyan los delitos de corrupción como excepciones a la vigilancia electrónica personal. Eso también podríamos cuestionarlo, podríamos de pronto discutir si debería exceptuarse, ¿no?, de la vigilancia electrónica personal aquellos condenados o procesados por delitos de corrupción. Bien, asimismo, siguiente por favor, Kenia. La norma, y esto lo plantea la ley 29499, plantea supuestos de prioridad para acceder a la vigilancia electrónica personal. Entre ellos, los mayores de 65 años, los que sufran de enfermedad grave acreditada con pericia médico-legal, los que adolezcan de discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento, las mujeres gestantes dentro del tercer trimestre del proceso de gestación. Igual tratamiento tendrán durante los 12 meses siguientes a la fecha del nacimiento. La madre que sea cabeza de familia con hijo menor o con hijo o cónyuge que sufra de discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que se encuentre en las mismas circunstancias tendrá el mismo tratamiento. Todas estas personas pueden acceder de manera prioritaria a la aplicación de la vigilancia electrónica personal. Siguiente, por favor, Ken. Tenemos modalidades de aplicación de la vigilancia electrónica personal. Son básicamente dos. La primera es la vigilancia electrónica personal con restricción al perímetro del domicilio. Y la segunda es la vigilancia electrónica personal con tránsito restringido. Esto no lo planteaba la ley, esto se reglamentó con el Decreto Supremo 003/2010. Se estableció ahí las dos modalidades que también son acogidas en el reglamento aprobado por el Decreto Supremo 2/2015. Bien. La primera modalidad, voy a entrar a tallar un poquito en cada modalidad porque sí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué implica la vigilancia electrónica? Siguiente, por favor, Kenia. ¿Qué implica la vigilancia electrónica personal con restricción al perímetro del domicilio? Básicamente este mecanismo se coloca en el cuerpo, puede ser un brazalete, en el brazo, en este caso, en la muñeca del procesado condenado, o una tobillera puede ser, y según sea el caso se configura el servicio de vigilancia electrónica considerando como espacio de libre tránsito solamente el perímetro del domicilio. O sea, esta persona no puede salir de su domicilio. Hay excepciones también, la norma también se pone en supuestos casos de autorizaciones especiales para casos excepcionales autorizados por el juez, bajo los cuales esta persona podría eventualmente salir de su domicilio. Pero la regla en esta modalidad es que esta persona no sale de su domicilio, para nada. La siguiente modalidad es la vigilancia electrónica personal con tránsito restringido. Esta modalidad, a diferencia de la anterior, permite el tránsito del procesado condenado a ciertos lugares autorizados por el juez al momento en que se le impone o al momento que, claro, se impone en una sentencia, una resolución que corresponda según la audiencia de qué se trate la vigilancia electrónica personal. Básicamente para 3 lugares: centros de salud, centros de estudios o centros de labores, ¿no? Como pueden ver del gráfico, esta persona puede desplazarse únicamente a estos 3 lugares. Siguiente, por favor. Bien, hay un procedimiento general que plantea la ley y que plantea el reglamento, los 2 reglamentos, para la aplicación de la vigilancia electrónica personal. Básicamente se reduce a 4 actos, por decirlo así. La presentación de la solicitud del procesado condenado, que según sea los supuestos, que más adelante lo vamos a ver, las formas en que se puede aplicar y los espacios en los que se puede aplicar, va a solicitar el procesado o su abogado o quien corresponda. La audiencia principal, que puede ser, y aquí lo vamos a ver, la prisión preventiva, la cesación de la prisión preventiva, el juicio oral, la conversión, la audiencia de otorgamiento de beneficio penitenciario. Vamos interiorizando que estos 5 momentos o estas 5 audiencias son los escenarios en los cuales se puede aplicar la vigilancia electrónica personal, solo en estos 5 supuestos o estas 5 audiencias. Siguiente paso o siguiente procedimiento es la diligencia especial de otorgamiento del mecanismo de vigilancia electrónica personal, que es una audiencia, que puede ser incluso en la misma audiencia principal.
En esta audiencia, consiguiendo ciertas formalidades y bajo la firma de un acta de compromisos, el procesado o condenado se compromete, valga la redundancia, a cumplir las reglas de conducta que impone, que establece el juez, y entre ellas el mantenimiento, el debido cuidado con el dispositivo que se le está colocando. Y finalmente la diligencia de colocación como acto de cierre de este procedimiento, en el cual se coloca el mecanismo en la muñeca o en el tobillo del procesado o condenado a quien se le haya impuesto esta medida. De pronto aquí podemos ilustrarnos brevemente este procedimiento porque es bastante amplio. Por favor, Kenia, los flujos. Para que lo veamos un poco de manera general, sí, el siguiente, ese. Baja, por favor, aunque yo creo que puedo bajar también. Ajá, baja, más, bastante más. Sí, ahí, baja un poco más. Estos son instrumentos que hemos utilizado en la dirección general. Baja un poco más, por favor. Baja, creo que es la siguiente. Baja. No creo que ya bajaste mucho. Ahí está. Ese es el que pasaste. Son los tres primeros. Es siguiente. Bueno, aparentemente no se aprecia muy bien, pero estos son infografías que hemos elaborado en la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria y en la Secretaría Técnica del nuevo Código Procesal Penal, que son dos áreas, dos instituciones dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta infografía estamos tratando de representar este primer procedimiento, que sería el desarrollo de la audiencia principal, ¿no? Y cómo se ve pues efectivamente que el acto parte de una solicitud, sea del procesado o del condenado, ¿no? Y el desarrollo de la audiencia principal es lo que caracteriza esta primera infografía, porque puede ser el escenario dentro del cual se desarrolla incluso todo el procedimiento de vigilancia electrónica personal. El siguiente, por favor. En el siguiente cuadro vemos ya la diligencia de otorgamiento, ¿no? Las formalidades que se siguen, todo lo que está en el lado derecho son los requisitos que debe contener el acta de otorgamiento, los compromisos que asume el procesado o el condenado. Sigue, por favor, Kenia. Y bueno, finalmente la diligencia de colocación. Ahí estamos viendo los actores que intervienen en la diligencia de colocación. Que bueno, básicamente el personal responsable y el máximo responsable que establece la ley para el seguimiento, el control y la ejecución de la implementación de la vigilancia electrónica personal es el INPE. El Instituto Nacional Penitenciario tiene a su cargo el control, la ejecución y el monitoreo de la vigilancia electrónica personal, ¿no? En la diligencia de colocación pueden intervenir el abogado del procesado o el condenado, y el personal del INPE necesario para colocar el mecanismo. Si volvemos a las diapositivas, Kenia, por favor. Bien. Pasamos ahora a las formas de aplicar la vigilancia electrónica personal, que es a donde un poco quería llegar, que es lo más, digamos, didáctico para explicar este procedimiento que de por sí es un poco engorroso y algo cuestionable, que de hecho a lo que nos tuvimos que enfrentar en principio cuando buscamos analizar esta norma, ¿no? Bueno, este procedimiento, esta institución, es que la norma que plantea, que la implementa, que la crea, que es la ley 29499, tiene un lenguaje que pues hace referencia a instituciones que hoy ya no tenemos, ¿no? Algunas de ellas, y otras tantas han sido modificadas. De ahí que su reglamento 3/2010 tiene también cierto sesgo. El 2/2015 ya busca superar estas deficiencias que plantea, pero al mantenerse, digamos, estos dos reglamentos vigentes, era un poco engorroso tenerlas, tratar de sistematizarlas, ¿no? Pero finalmente, haciendo un análisis concienzudo, pues se consigue interpretar esta norma sin perjuicio de la necesidad de modificar ciertos aspectos, que eso es incluso algo que tenemos pendiente dentro de la dirección, plantear de pronto las modificaciones necesarias a la Ley de Vigilancia Electrónica Personal para que cuando entre en vigencia pues tenga saneado todo lo concerniente al procedimiento y entre de la mejor manera. Cuando hablamos de formas de aplicación de la vigilancia electrónica personal, siguiente por favor, hablamos de los 5 espacios o de los 5 escenarios dentro de los cuales puede ser aplicada esta institución.
Aquí vamos a utilizar un poco los protocolos específicos de aplicación de la vigilancia electrónica personal. Estos protocolos fueron elaborados con un grupo de trabajo interinstitucional conformado por representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Instituto Nacional Penitenciario, de la Defensa Pública. Este año se elaboró estos protocolos a fin de dar orientación, a fin de orientar a los operadores de la Administración de Justicia involucrados en la aplicación de la vigilancia electrónica personal, ¿no? Y de cara a la implementación de esta norma y que pueda entrar y que pueda ser aplicada de la mejor manera. Tenemos 7 protocolos. Siguiente, por favor. Entre ellos, el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en la audiencia de prisión preventiva, que es el primer espacio procesal dentro del cual puede ser solicitada la vigilancia electrónica personal. En este caso estamos obviamente frente a un detenido en flagrancia, por ejemplo, que solicita la vigilancia electrónica personal. El siguiente protocolo es el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en la audiencia de cesación de prisión preventiva. Este es el segundo espacio, la segunda posibilidad que tiene un procesado para solicitar la aplicación de la vigilancia electrónica personal. El tercer espacio es el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en la audiencia de juicio oral. El cuarto espacio es el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en la audiencia de conversión de pena privativa de libertad. El quinto protocolo es el de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en la audiencia de otorgamiento de beneficio penitenciario. El sexto protocolo es el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en procesos inmediatos. Este sexto protocolo nació del grupo de trabajo que se conformó, no lo plantea la norma, pero lo hemos considerado a efectos de que sepamos cómo actuar cuando se solicite una vigilancia electrónica en el marco de un proceso inmediato, ¿no? Proceso que se implementó, bueno, ¿no? que ya tenía vigencia desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal, pero que ha sufrido ciertas modificaciones con el Decreto Legislativo 1194 del año pasado. Y el séptimo protocolo es el de actuación interinstitucional ante una alerta muy grave, riesgo, huida del radio de acción o de desplazamiento. Tampoco estaba planteado, obviamente no es un escenario en el que se pueda aplicar, es más bien un protocolo que busca prevenir a las autoridades, en este caso policiales, penitenciarias y judiciales, y también fiscales, frente a una eventualidad, como así lo llama la norma. La huida de esta persona procesada o condenada con mecanismo es una eventualidad que hay que saber superar y afrontar de manera inmediata, y de ahí que fue necesario establecer este protocolo que permite efectivamente orientar la actuación de estos operadores. Bien, siguiente por favor. ¿Qué contienen estos protocolos? Básicamente el trámite para la imposición de la vigilancia electrónica personal en cada uno de los espacios procesales regulados por la ley, que son estas 5 audiencias en las que he hecho mención, ¿no? Aquí podemos ya darnos cuenta que la vigilancia electrónica personal, operaría como una medida de coerción procesal, operaría como un control de la pena privativa de libertad y operaría finalmente como en el marco del otorgamiento de un beneficio penitenciario, ¿no? Entonces, al abordar esta institución que es bastante rica en su contenido, ¿no? es más que un simple dispositivo electrónico. De hecho, la institución de la vigilancia electrónica personal, me atrevería a decirlo así, es una institución sui generis en nuestra legislación y es transversal, como se habrán podido dar cuenta hasta ahora, a todo el proceso, incluso hasta la ejecución de un proceso penal. Tenemos la institución de la vigilancia electrónica a nivel procesal, a nivel, digamos, penal, como una pena, y a nivel de un beneficio penitenciario, ¿no? Entonces, ciertamente, como medida de coerción procesal, y ya lo he hecho referencia, se puede imponer en 2 momentos. Cuando se solicita una prisión preventiva, o mejor dicho, cuando se solicita una medida de comparecencia restringida en cambio o en perjuicio o en defecto de una medida de prisión preventiva. Y cuando se busca cesar una prisión preventiva, ¿no? El solicitante, en este caso el procesado, desea pues cumplir el resto de la medida de coerción procesal bajo la medida de comparecencia restringida con vigilancia electrónica y ya no más en un establecimiento penitenciario. Siempre obviamente que se encuentra dentro de los supuestos de procedencia a los que ya hicimos mención. Cuando opera como control de la pena privativa de libertad, que es esa la posición que asumimos dentro de la particularmente y también dentro de la institución a la que pertenecemos,
la vigilancia electrónica sería un mecanismo de control de la pena privativa de libertad, que creo yo es esa la intención del legislador o la legislación que tuvo el legislador cuando implementó el artículo 29A en la ley 29499, ¿no? Cuando habla del cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica, aparentemente más bien habría querido referirse al cumplimiento de la pena privativa de libertad con vigilancia electrónica personal. Bien, los dos momentos o los dos escenarios en los cuales se puede aplicar la vigilancia electrónica personal en perjuicio de la pena privativa de libertad impuesta ya en una sentencia o a puertas de una sentencia es en el juicio oral, evidentemente, en el acto de lectura de sentencia, que es en el momento que culmina esta etapa del proceso. Y además en la audiencia de conversión de pena privativa de libertad. Sabemos, existe un acuerdo plenario, el 2006, si no me equivoco, en el que se hizo referencia a la posibilidad de aplicar la vigilancia electrónica personal por conversión, no nada más en el acto de la sentencia, sino después de la misma, ¿no? Sería la única medida alternativa que podría sujetarse a una conversión después de una sentencia. Porque sabemos que normalmente o la regla es que la conversión se aplica al momento mismo de expedida la sentencia. Sin embargo, para la vigilancia electrónica personal, esto podría darse aún después de emitida la sentencia, o sea, cuando ya la persona está dentro de un establecimiento penitenciario y puede solicitar la vigilancia electrónica personal por conversión de pena. Y la última etapa en la que se puede aplicar esta vigilancia electrónica personal es como beneficio penitenciario. Bueno, aquí ya sería más bien el control, la vigilancia electrónica serviría de control a la semilibertad o la liberación condicional, que son los dos beneficios para los cuales, o en el marco de los cuales se puede aplicar la vigilancia electrónica personal. Bien, siguiente por favor, Kenia. O bueno, no, antes de eso, vuelvo por favor. Otros aspectos que regulan estos protocolos, lo quiero referir porque realmente es bastante esquemático. La solicitud de la aplicación del mecanismo empieza por ahí el procedimiento, la admisión a trámite por parte del juez, la emisión del informe técnico disciplinario. Es muy importante el informe técnico disciplinario, el informe técnico no es disciplinario, es el informe técnico, digamos, el informe técnico, no se le llama disciplinario, hay un error ahí, es el informe técnico que emite precisamente, en este caso lo va a emitir una contratista a nombre del INPE, el INPE lo va a validar obviamente y lo va a refrendar, por el cual se acredita que el domicilio o el punto digamos, en el cual va a residir esta persona o el punto que ha señalado y los puntos de desplazamiento que está solicitando revisten las características, las características técnicas que permitan que este mecanismo vaya a funcionar óptimamente en estos puntos de desplazamiento o en el domicilio, ¿no? Ese es el informe técnico que es muy importante, es determinante en muchos casos para efectos de otorgar o no una medida de vigilancia electrónica personal. La diligencia el desarrollo de la audiencia principal es otro punto que tocamos en estos protocolos, la diligencia de otorgamiento y la diligencia de colocación. Los momentos procesales para llevar a cabo cada procedimiento dependiendo de la audiencia de que se trate. Es evidente que la audiencia de prisión preventiva, la audiencia de cesación preventiva, la audiencia de juicio oral revisten de particulares circunstancias, revisten de reglas específicas para cada una de estas audiencias. La ley y los reglamentos no han considerado estas particularidades que tienen las reglas procesales, los procedimientos que revisten estas instituciones. La cesación de prisión preventiva incluso tiene como mínimo 3 días, o como máximo, 3 días después de que se ha solicitado para que el juez lleve a cabo la audiencia de cesación. Entonces, ahí hablamos un poco también de la deficiencia de una de las deficiencias que tiene la norma o los reglamentos y que deben ser superados y que de alguna forma hemos tratado de superar con los protocolos, pero que no dejan a salvo la necesidad de ciertas modificaciones en la ley misma, ¿no? Y vuelvo y reitero la necesidad de ello. Bien, también los operadores que intervienen en cada procedimiento y la actuación de los operadores en el desarrollo del mismo, ¿no? Siguiente, por favor, Kenia, y ya vamos mejor al contenido de los protocolos, la siguiente. Bueno, eso es un poco también de lo que ya expliqué. A ver, mejor sí. Aquí sí quiero básicamente centrarme en el desarrollo de la audiencia, ¿no? Que es el tercer punto. Esto es de manera general, estos 3 cuadros reflejan el trámite que se va a seguir para el desarrollo de un procedimiento con vigilancia electrónica personal, ¿no? Parte de la solicitud, que en este caso haga el procesado o condenado,
el momento preciso, los plazos. Si bien es cierto los reglamentos nos hablan de plazos, en los protocolos tratamos de dotar de operatividad a los mismos, ajustándolo a las necesidades de cada una de las audiencias en las que puede ser aplicada la vigilancia electrónica personal. Admisión a trámite de la solicitud. Desde el momento en que el juez recibe la solicitud, cuando requiere el informe técnico por parte del INPE, los demás documentos, porque son una serie de requisitos contemplados en la norma para efectos que tiene que adjuntar el solicitante. Igual también el tiempo que tiene que tomarse para evaluar la misma, si cumple o no con los requisitos de procedibilidad, el momento en que decide si admite o no a trámite dependiendo del contexto de cada audiencia, puede ser en la misma audiencia que se lleve a cabo todo este procedimiento, incluso en el mismo acto de la audiencia el solicitante, el procesado o condenado lo puede solicitar dependiendo de la naturaleza de la audiencia. El momento incluso en que puede ordenar la elaboración del informe técnico de verificaciones domiciliarias, es así como se llama el informe técnico de verificaciones domiciliarias. El juez, luego de haber recibido para algunos casos la solicitud, puede requerir al INPE que remita el informe técnico de verificaciones domiciliarias. Eso va a depender, insisto, de cada una de las audiencias, y la norma y los reglamentos, y la ley y sus reglamentos no se pusieron en esos supuestos. El desarrollo de la audiencia, una vez que se recibe el informe técnico, el juez tiene que convocar a la audiencia y decidir por el otorgamiento del mecanismo. Ojo que el otorgamiento del mecanismo es un acto voluntario del procesado condenado. Evidentemente, si él lo está solicitando, digamos nosotros, nos reviste un juicio mínimo, se supone que lo tendría que aceptar o lo tendría que asumir, pero incluso hasta el último momento de la diligencia de colocación, el procesado condenado tiene que asentir el acto de colocarse el mecanismo, en el acto de otorgamiento también, porque se va a firmar un acta de compromiso, ¿no? Entonces, ahí hasta ese momento tiene el juez que consultar al procesado, al condenado, si acepta o no que se coloque o sujetarse a este mecanismo. Recordemos pues que va a ser obviamente un mecanismo, un dispositivo que va a estar colocado en el cuerpo de esta persona incluso por 8 años. Sigamos. Y bueno, aquí estamos ilustrando un poco el protocolo primero, el protocolo de prisión preventiva. En este protocolo hacemos referencia al acto en el cual el solicitante, que en este caso es un detenido, que puede ser una detención en flagrancia, como lo dijo, o una detención preliminar, solicita al juez la imposición de un mecanismo de vigilancia electrónica, la aplicación de este mecanismo. El marco en el que se desarrolla, el tiempo que tiene el juez para realizar la audiencia, ¿no? Verificar el contenido, admitir a trámite si corresponde, ordenar la elaboración del informe técnico. Aquí sí, en esta audiencia evidentemente va a tener que suspenderse para efectos de solicitar al INPE la remisión del informe técnico, ¿no? Aquí no hay un plazo previo de remisión, aquí sí se solicita en el mismo acto, y en el mismo acto el juez suspende y dispone que el INPE le remita el informe dentro de un plazo que él mismo va a establecer, que evidentemente no va a poder sobrepasar las 48 horas que tiene la persona detenida. Este procedimiento se realiza solo si, y aquí la advertencia que se hizo en el protocolo, que este procedimiento se realiza solo si no ha transcurrido el plazo de 48 horas para llevar a cabo la audiencia de prisión preventiva, y si es factible dadas las circunstancias que el informe sea remitido a la brevedad al juzgado. Caso contrario, el juez puede rechazar la solicitud del procesado liminarmente. Bien, y bueno, el trámite sigue su curso. Básicamente, tal como lo señalé, yo me comprometo a proporcionarles las diapositivas para que un poco se puedan ilustrar en cuanto al procedimiento, tal vez aquí no lo pueden ver bien. El siguiente protocolo, Kenia, es el protocolo de actuación interinstitucional para la aplicación de la vigilancia en la cesación. Aquí, como hice referencia, es un trámite distinto, porque ya tenemos a una persona dentro de un establecimiento penitenciario que está solicitando pues que se le varíe la medida de prisión preventiva por una de comparecencia con restricciones. Esto está regulado en el artículo 283 y 287 del Código Procesal Penal de 2004, ¿no? Ahí se describe pues cuáles son los, cuál es el procedimiento, cuál es el trámite, cuáles son las condiciones para la aplicación de la vigilancia electrónica en esta institución, ¿no? Bien, aquí nos estamos valiendo un poco, también siguiente por favor, Kenia. Aquí nos estamos valiendo para el caso de procesados o condenados que bueno ya están dentro del establecimiento penitenciario. El INPE se ha comprometido en facilitar los informes sociales y psicológicos que se requieren para el caso de la solicitud. Y aquí un poco también un poco interiorizar o tratar de sensibilizar a los operadores en el contenido de estos protocolos. La idea y la intención siempre es
dejar claro el mensaje de que esta institución no debe confundirse con un beneficio penitenciario. Los requisitos que tiene la naturaleza misma de su aplicación dista mucho de lo que se tiene a consideración para un beneficio penitenciario, ¿no? Si bien es cierto, la semilibertad y la libertad condicional tienen sus propios requisitos, sus propios, los trámites, los documentos que tienen que adjuntarse a sus solicitudes son determinados, la misma institución de vigilancia electrónica tiene los suyos propios. Es así que un informe psicológico que se elabore en el marco de una solicitud de vigilancia electrónica personal mínimamente tiene que tener criterios que permitan determinar al juez que esa persona, digamos así en términos coloquiales, va a soportar 8 años, en el extremo caso, en su domicilio, ¿no? Las situaciones en las cuales se desenvuelve el ambiente familiar en el que se desenvuelve es el óptimo para que pueda permanecer durante cierto tiempo en su domicilio, ¿no? Las circunstancias personales y particulares que lo rodean, si es un estudiante, si es trabajador de una institución, todo eso tiene que valorarse al momento de aplicar una vigilancia electrónica personal. Bien, en esta audiencia estamos, bueno, sí, como ya hacía referencia, en el juicio oral puede aplicarse la vigilancia electrónica personal a pedido del solicitante, en este caso el procesado todavía, ¿no? Él ha tenido que aquí, bueno, plantearlo en el acto de la audiencia, pudiendo luego el juez otorgar un tiempo para la remisión del informe técnico y de los informes sociales y psicológicos que requiere presentar para su aprobación, ¿no? La conversión de pena privativa de libertad es la forma en que se da, que se otorga en el caso de la audiencia, en el caso de juicio oral, puede hacerse en el mismo acto de la sentencia. En el caso de, la siguiente por favor, en el caso de la conversión de pena privativa de libertad que tiene su propio espacio, una vez que ya se está ejecutando la pena privativa de libertad, aquí estamos hablando de una variación posterior a una sentencia, ¿no? Que es lo que ya hacía referencia. Aquí estamos un poco exponiendo también el trámite. Aquí el condenado es el que solicita al juzgado el penal correspondiente a través de su abogado defensor, ¿se entiende? La solicitud, la aplicación de la vigilancia electrónica personal. Seguimos, por favor, Kenia, con una de las últimas, que es el beneficio penitenciario, que es a lo que ya hacía referencia, es el trámite. En la audiencia de otorgamiento de beneficio penitenciario se realizaría tanto la diligencia especial de otorgamiento, a la que hice mención, ¿no? Para efectos de agilizar el trámite y no burocratizar, que es también otra intención de los protocolos, evitar la burocratización de los trámites. Y bueno, el siguiente, que es el de procesos inmediatos, bueno, es una innovación del decreto legislativo 1194 haber planteado 2 audiencias, ¿no? La audiencia de incoación del proceso inmediato y la audiencia de juzgamiento, la audiencia de juicio inmediato posterior. La audiencia de juicio inmediato es el escenario en el cual podría aplicarse la vigilancia electrónica personal por conversión, como ya hice referencia hace unos momentos. Y finalmente tenemos este protocolo ante la huida o ante la fuga de la persona del radio de acción o de desplazamiento que haya sido impuesto, ¿no? Aquí lo que estamos planteando, algo muy interesante en colaboración con la Policía Nacional del Perú, es la retención inmediata y detención y puesta a disposición al juzgado que otorgó la medida del procesado o condenado que haya huido de su radio de acción cuando el Instituto Nacional Penitenciario lo haya comunicado, y para esto tiene que haber una comunicación bastante fluida entre ambas instituciones. En caso que no haya conseguido ubicarlo, retenerlo y detenerlo y ponerlo a disposición en su oportunidad, el juez inmediatamente tiene que ordenar una captura del mismo. Ojo que en toda resolución judicial que impone una medida de vigilancia electrónica personal, el juez, así como dispone la aplicación, tiene que disponer que ante una alerta muy grave, huida del radio de acción o de desplazamiento comunicada por el INPE, ordena a la Policía Nacional del Perú a ubicar y retener al beneficiario. En toda resolución judicial va a tener que establecerse esta disposición, digamos, a manera de anticipo de lo que va a legitimar, obviamente, la conducta posterior del efectivo policial. Y bien, una vez que se le captura, una vez que que se consigue su captura, es puesto a disposición del juez. El mismo tiene 2 opciones, y lo plantea la ley. Tiene la opción de reconsiderar o de evaluar ante lo dicho, ante lo que va a manifestar el procesado o el condenado de la situación que lo motivó a huir, ¿no? Porque puede tratarse de situaciones excepcionales, temas de salud, temas de emergencia.
o puede revocar inmediatamente la medida y el procesado o condenado retorna al establecimiento penitenciario del cual salió o el cual egresó por esta medida, ¿no? Básicamente es el procedimiento que desarrollamos en los protocolos específicos de aplicación de la vigilancia electrónica personal. Yo los invito a que los revisen, están publicados en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un banner. Tenemos junto a estos protocolos otros protocolos adicionales que son los protocolos de ejecución. Y aquí quiero un poquito hacer mención a ello porque si bien es cierto por ley, es el INPE la máxima autoridad en el caso del control y monitoreo de la vigilancia electrónica personal. El Estado está valiéndose de un instrumento, en este caso de un contratista, que va a proveer los mecanismos y que también va a proveer el servicio de vigilancia electrónica personal, ¿no? Sin embargo, todo esto va a estar debidamente monitoreado por el Instituto Nacional Penitenciario, quien es el último responsable por lo que suceda con la persona que está siendo procesada o condenada con vigilancia electrónica personal, ¿no? Estos protocolos de ejecución establecen flujogramas, establecen procedimientos paso a paso, pero son básicamente entre el INPE y el Poder Judicial. Cómo deben actuar, entre el INPE y el Ministerio de Justicia también, ¿no? Porque nosotros, bueno, el INPE es un órgano que adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pues bien, esto es en cuanto a la vigilancia electrónica personal. Yo estoy abierta a las dudas que puedan tener. Si es cierto, existen algunas deficiencias todavía que podemos superar, como ya lo he hecho notar, en cuanto a la regulación y no solo en cuanto a ello. De pronto también hay algunos cuestionamientos en cuanto a su eficacia. Yo creo que la vigilancia electrónica no deja y no va a dejar de generar cuestionamientos, toda vez que es una medida novedosa, ¿no? Pero algo que sí tenemos que tener en cuenta, bueno, en otros países ya ha sido regulada, ya ha sido reconocida, ya se viene aplicando. En Colombia, nuestro vecino país, tuve oportunidad, por ejemplo, de conversar hace poco con algunos funcionarios del INPEC, que son los que se encargan precisamente del tema penitenciario en Colombia, y el principal problema, digamos, que tuvieron, el principal inconveniente que ellos aprecian en el desarrollo de la aplicación de la vigilancia electrónica personal es en cuanto precisamente, y es algo que seguramente no va a escapar de las dudas de ustedes, el control que debe hacerse debido de esta persona en su domicilio o en el punto de desplazamiento en que se encuentre, ¿no? Y aquí yo sí invocaría a las autoridades policiales a que sigamos trabajando en conjunto a efectos de que apoyen esta función necesaria de controlar y custodiar debidamente, realizando, por ejemplo, visitas periódicas a los domicilios o puntos de desplazamiento en donde se encuentran esas personas procesadas o condenadas con vigilancia electrónica, ¿no? Hay muchas tareas pendientes, de hecho todavía esta institución no entra en vigencia, está a puertas de implementarse y ante todo ello yo invoco a todos ustedes para que puedan orientarse en el desarrollo de esta institución. Los protocolos, las normas, los reglamentos están a su disposición y bueno, estoy presta a sus preguntas. Muchas gracias.